Olga entró en la habitación de su hija, pensando que había olvidado su teléfono. Ya era pasada la medianoche. La casa estaba en silencio, con solo el suave resplandor de la luna derramándose sobre el suelo a través de la ventana. Empujó la puerta con cuidado y se quedó paralizada por un momento. Lo que vio desafiaba cualquier explicación lógica. Su esposo, Andriy, estaba acostado en la cama de su hija de 19 años, Katia. Ambos estaban bajo la manta. Demasiado cerca. Demasiado tranquilos. El corazón de Olga se detuvo por un instante antes de comenzar a latir con fuerza descontrolada. Sus rostros estaban sonrojados, el cabello despeinado, y el aire, denso, cargado con el aroma de cuerpos y deseo prohibido. Andriy ni siquiera intentó ocultarse. Katia giró lentamente la cabeza, su mirada se posó en su madre y sonrió. Con confianza, con descaro, incluso con un dejo de juego. Esa sonrisa fue el golpe final. Las rodillas de Olga flaquearon, pero se sostuvo, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. Andriy no dijo nada, mirando a Olga con una expresión que sugería que no podía creer que ella estuviera allí, viendo todo. Katia lentamente subió la manta hasta su pecho, como si la escena mereciera pudor solo después de haberse consumado. Finalmente, Olga logró hablar. Su voz temblaba, pero no había lágrimas, ni tristeza. Solo una rabia fría, casi helada. No gritó. Susurró con furia. Acaban de destruir todo lo que he construido. Andriy abrió la boca para decir algo, pero Katia puso una mano sobre su hombro, y sin apartar la vista de su madre, susurró lo suficientemente alto para que Olga la escuchara. Bueno, ya está. Ahora lo sabe. Algo dentro de Olga explotó. Su cuerpo temblaba de furia y dolor. Esto no era una traición cualquiera. Era algo más profundo. Algo sucio, enfermo, venenoso. Su propia hija. Su esposo. Y esa noche, que debería haber sido una noche cualquiera, se convirtió en el principio del fin. Katia no intentó esconderse. Estaba sentada en su cama, ligeramente cubierta por la manta, pero su postura era relajada, casi desafiante. No había miedo en sus ojos, ni vergüenza. Al contrario, había una extraña sensación de juego, un reto, una especie de victoria en su mirada. Andriy estaba de pie a un lado, con la cabeza baja. En silencio. Su rostro estaba pálido, pero no ocultaba las manos, no las levantaba, no daba ni un solo paso hacia adelante. Solo miraba a Olga con el mismo vacío que ella no podía comprender. Su voz ya no temblaba. Estaba tranquila. Pero por dentro una tormenta. Un desastre. Una catástrofe. Observaba la escena frente a ella, y toda su vida pasaba ante sus ojos. ¿Cuántos años había cargado con todo sola? Se reconstruyó después del divorcio, solo para algún día confiar en este hombre. Y ahora él estaba ahí, de pie en la cama de su hija, sin siquiera intentar negarlo. Tú eras mi apoyo. Eras su padrastro. Decir esas palabras dolía. Pero escuchar la respuesta, o más bien, la falta de ella, dolía aún más. Katia suspiró, como si estuviera cansada del drama. Levantó la mano y se echó lentamente un mechón de cabello detrás de la oreja, dejando que sus hombros se deslizaran fuera de la manta. Deliberadamente. Y Olga lo vio. Cada gesto estaba calculado. Esto no fue un accidente. Fue planeado. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Traicionada por ambos. Los más cercanos. Los más queridos. Su propia sangre. Katia finalmente habló. Su voz era suave, como si le contara a una amiga sobre un nuevo enamoramiento. Mamá, no seamos dramáticas. Las cosas entre ustedes dos llevan frías mucho tiempo. Yo solo, necesitaba calor. Siempre estás trabajando, en reuniones, solo vienes a casa para dormir. Y yo, noté que él estaba solo. Así que hice lo que tú no has hecho en mucho tiempo, lo hice sentir como un hombre. Olga no podía creer lo que estaba escuchando. Su hija acababa de decirle que había seducido a su esposo y lo dijo con la misma facilidad con la que una hablaría de cambiarse el color del cabello.
Andriy finalmente habló. Su voz era baja, rota. Simplemente pasó, hola. No fue mi intención. Ella vino a mí. Y yo, no pude resistirme. Olga rió. Amargamente. Sin alegría. Rota. ¿Por accidente? ¿Por accidente dormiste en la habitación de mi hija durante semanas? ¿Por accidente me miraste a los ojos y mentiste, diciendo que estabas en el gimnasio? ¿Por accidente pusiste música para ahogar los gemidos detrás de la puerta? Katia volvió a sonreír, como una actriz satisfecha con la toma perfecta. ¿Sabías que es bueno en la cama? ¿Más tierno de lo que parece? Si nos hubieras descubierto antes, quizá hasta me habrías dado las gracias. Olga dio un paso adelante. Sus ojos ardían. Sus manos temblaban. Pero no las levantó. Solo miró a su hija directamente a los ojos. Crié a una serpiente. Luego se volvió hacia Andriy. Y dejé entrar a un chacal en mi casa. Katia simplemente se encogió de hombros. Puedes gritar. Puedes llorar. Pero nada va a cambiar ahora. Las cosas son diferentes. Estamos juntos. Olga se dio la vuelta. No había lágrimas en sus ojos. Se pasó la mano por el rostro, como intentando borrar ese momento de su piel. Y se fue. En silencio. Fría. Pero con la comprensión clara de que esa noche lo cambió todo. Para siempre. Katia observó cómo su madre se alejaba como si acabara de ganar algún juego retorcido. Su sonrisa no se desvaneció, y su mirada tenía más satisfacción que arrepentimiento. Se estiró con pereza, como una gata, la manta deslizándose más abajo, dejando al descubierto la piel suave de su hombro, y no hizo el menor intento por cubrirse. Andriy permanecía de pie en silencio, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Sus labios estaban apretados, la frente sudorosa. Miró hacia la puerta por donde Olga acababa de irse, y por un momento, pareció que quería seguirla. Pero no dio ni un solo paso. Katia levantó la vista y susurró, lo suficientemente alto como para que doliera. ¿Te arrepientes? Él no respondió de inmediato. Solo se sentó al borde de la cama, apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Yo no sé qué he hecho. Ella se encogió de hombros y pasó lentamente el dedo por su espalda desnuda. No lo hiciste por accidente. Nadie te obligó a tocarme aquella noche, cuando mamá se quedó dormida en la silla con el portátil sobre el pecho. ¿Recuerdas cómo entré a la cocina solo con una camiseta, sin sujetador? ¿Recuerdas cómo tu mirada se detuvo justo debajo de mis hombros? Tomaste tu decisión en ese momento, Andriy. Él seguía en silencio. Y ella lo sabía, tenía razón. No necesitó mucho, solo un momento débil, una insinuación inocente, un roce. Ella le dio todo eso. Poco a poco. Inteligentemente. Calculado. Él abrió la puerta solo. Ella simplemente la cruzó. Katia salió de la cama, caminó hacia el espejo y miró su reflejo. Sus dedos tocaron su cuello, luego bajaron por su estómago. Sus movimientos irradiaban una confianza extraña. Tengo 20 años. Mamá ya no tiene tiempo ni cuerpo para ti. Vive dentro de su portátil. Pero yo estoy aquí. Viva. Joven. Brillante. No me elegiste porque fueras débil. Me elegiste porque querías. Y aún lo haces. Andriy levantó la cabeza. Por un instante, algo parecido a la vergüenza parpadeó en sus ojos. Pero Katia se sentó sobre sus piernas, rodeó su cuello con los brazos y le susurró al oído. ¿Quieres que desaparezca? Dilo. Él no dijo nada. Porque no quería. Porque era débil. Y ella lo sabía. Abajo, al otro lado de la pared, Olga estaba sentada en la cocina. Frente a ella, una taza de café frío que había servido automáticamente, solo para mantener las manos ocupadas. No podía creer que esa fuera su vida. Su hija, depredadora, inquietantemente segura de sí misma, con veneno en la mirada.
su esposo o un traidor, callado porque no sabía a cuál de las dos temía más. El corazón le dolía, pero no caían lágrimas. Estaba congelada, en estado de shock. La casa en la que vivía se había convertido en una jaula. Un acuario envenenado donde incluso el aire parecía falso. Pensó en su maleta. En las llaves del coche. En su madre, que vivía fuera de la ciudad. En la amiga que una vez le dijo: si algo va mal, llámame. Pero en ese momento, no podía moverse. Sus piernas no respondían. Sus manos apretaban la taza con tanta fuerza que casi se rompía. Mientras tanto, Katia ya yacía junto a Andriy, abrazándolo como un amante. Se sentía bien. Había ganado. Su madre se había ido. Su cuerpo presente, pero su alma enterrada muy dentro. Su enemiga rota. Andriy aún luchaba contra su culpa, pero Katia era más fuerte. Más joven. Más fresca. Más hambrienta. En sus brazos, él se sentía vivo. Y esa noche, en lugar del remordimiento, la eligió de nuevo. Y en la cocina, en la oscuridad, Olga seguía inmóvil. Y no sabía que su dolor era solo el comienzo. Porque mañana desayunarían juntos. En la misma mesa. Y todo parecería normal. En la superficie. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Y ese cambio pronto se haría notar. A la mañana siguiente, la casa estaba demasiado silenciosa para ser una mañana cualquiera. No era el silencio habitual, acogedor, era espeso, como barro, pegajoso como la traición. Katia bajó a la cocina descalza, con una bata corta que apenas cubría sus muslos. Su cabello estaba despeinado, y en sus labios aún quedaban rastros de la sonrisa de la noche anterior. Se movía con ligereza, incluso con ternura, como si lo de anoche no hubiera sido más que un sueño placentero. Andriy ya estaba sentado a la mesa. Su camisa mal abotonada, la mirada enterrada en una taza de café. No había dormido. No podía. Katia se acercó por detrás, colocó las manos sobre sus hombros, deslizó los dedos por su cuello, se inclinó y le susurró algo al oído. Él no respondió. Y tampoco la apartó. Solo se quedó allí, respirando más fuerte. Katia se sentó frente a él, cruzó una pierna sobre la otra de manera que la bata revelaba más de lo debido. Sus ojos brillaban. Mantenía el ritmo. Sabía cómo controlar la situación. Estaba en un campo de batalla donde las reglas ya no existían. En ese momento, Olga entró en la cocina. Lenta, segura, silenciosa. Ya no era la misma. No quedaba debilidad en su rostro. Solo silencio. Un silencio profundo. Peligroso. Miró a su hija. Luego a Andriy. Nadie se movió. Tomó una taza, la colocó sobre la mesa y se sentó. 3 personas. Una mesa. Un techo. Pero ya no eran una familia. Eran 3 desconocidos, unidos por mentiras, deseo y odio. Katia fue la primera en romper el silencio. Empezó a sonreír. Mamá, ¿cómo dormiste? Olga la miró durante un largo momento. Sus ojos eran hielo. No hubo respuesta. Solo una mirada vacía, que cortaba el alma. Luego se volvió hacia Andriy. Él levantó lentamente la vista. La mandíbula apretada. Pero no dijo nada. Ya no tenía excusas. Solo vacío. Ella dio un sorbo a su café. En silencio. Con calma. No tenía intención de armar una escena. No hoy. Katia, aún desafiante, comenzó a pelar una manzana con lentitud. El cuchillo en su mano parecía casi simbólico. Actuaba como la dueña de la casa. Y Olga lo veía. Tragó su rabia. Sintió las venas de sus brazos tensarse. Pero se contuvo. Ya no era la mujer que lloraba por las noches en su almohada. Ahora, dentro de ella, se estaba formando una respuesta. Katia se inclinó hacia adelante.
Sus ojos ardían. ¿Quieres saber cómo empezó? ¿Quieres que te cuente cómo tu precioso esposo me espiaba en la ducha? ¿Cómo me tomaba de la mano un poco más de lo necesario? ¿Cómo tú te sentabas justo al lado de él sin notar que ya estaba eligiendo a otra? Perdiste tu encanto, mamá. Solo vives para el trabajo, los números, tus proyectos. Pero yo estoy aquí. Yo vivo. Yo siento. Yo lo hice volver a sentirse hombre. Olga dejó la taza sobre la mesa, lentamente. Miró directamente a los ojos de su hija. Solo hiciste una cosa. Demostrar que nunca tuviste alma. Katia se quedó helada. La sonrisa desapareció. Por primera vez no sabía qué decir. Y Olga se levantó, pasó junto a ella y subió las escaleras. No corrió. No. Se estaba preparando. Para la guerra. Aún le quedaba una jugada en este juego. Y esa jugada destruiría por completo a alguien. Olga no salió de su habitación durante mucho tiempo. La puerta permanecía cerrada, y no se oía ni un solo sonido desde dentro. Katia pasaba frente a ella varias veces, ajustándose su blusa ligera mientras caminaba y mirando el picaporte con un leve desprecio. Creía que su madre finalmente se había quebrado. Que la mujer que siempre se había mantenido a flote ya no podía resistir. Que escaparía o desaparecería entre las sombras. Pero no conocía a Olga. Olga guardaba silencio no porque fuera débil, sino porque estaba analizando. Observando. Estudiando a sus enemigos. Mientras tanto, Katia empezó a comportarse como si la casa ya fuera suya. Su territorio. Paseaba por la cocina con la ropa de su madre, su bata favorita, su taza, incluso su perfume. Todo comenzaba a ser suyo. Y Andriy no decía nada. Lo aceptaba en silencio. Dormía con ella, vivía con ella, comía a su lado, pero cada vez que veía la puerta del dormitorio de Olga, sentía un escalofrío en la espalda. Katia no lo notaba. Estaba segura de sí misma. Comenzó a subir historias a Instagram desde el baño, captando casualmente la camisa de Andriy en el fondo. Publicaba fotos con frases como "esto es la felicidad" o "él me eligió", como si el mundo necesitara presenciar su victoria. Pero el mundo no sabía que el juego no había terminado. Una mañana, la puerta del dormitorio de Olga se abrió. Salió tranquila, segura, serena. Su maquillaje impecable, su cabello perfectamente peinado, documentos en mano. Bajó las escaleras en silencio y se encontró con Katia en la cocina. Katia estaba untando aguacate en una tostada, escuchando música con los auriculares. Olga se sentó frente a ella. Su mirada era firme. Katia se quitó un auricular, alzando las cejas. ¿Volviste? Pensé que estarías buscando un departamento bien lejos. Olga respondió en voz baja, pero con firmeza. Esta es mi casa. Y esto no ha terminado. Katia se echó a reír. Fuerte, demasiado fuerte. Ay, mamá, ¿no te has dado cuenta? No solo arruiné tu matrimonio. Te arruiné a ti. Estás muerta, emocionalmente, moralmente. Eres una sombra. Y yo soy la realidad. Y él está aquí. Conmigo. Él eligió. Tú perdiste. Todo. Olga colocó los documentos sobre la mesa. Eran copias de extractos bancarios, conversaciones de texto, capturas de pantalla. Ella había estado jugando su propio juego. Mientras Katia celebraba su victoria, su madre planeaba su próximo movimiento. ¿Creíste que guardaba silencio por nada? ¿Qué me quedaba en mi habitación porque estaba rota? Estaba esperando. Y ahora tengo todo lo que necesito. Katia se detuvo. Por primera vez, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto?, preguntó, entrecerrando los ojos hacia los papeles. Tus estúpidas fotos. Tus mensajes con él. Los chats. Y más. Cosas que pueden arruinar carreras. Más de una. Katia retrocedió. No te atreverías. Olga se levantó.
No debiste tocar mi vida. En el marco de la puerta apareció Andriy. Solo había escuchado el final de la conversación. Sus ojos estaban cansados. Parecía un hombre derrotado por ambas. Katia se volvió hacia él. Di algo. Dile. Está loca. Andriy no dijo nada. Su mirada iba de Katia a Olga, y de regreso. No sabía a cuál de las dos temía más. O quizás, a cuál de las dos compadecía más. Olga lo miró durante unos segundos, luego pasó a su lado, subiendo las escaleras, dejando tras de sí solo frío y silencio. Esto no era una derrota. Era el preludio del final. Porque lo que venía no era solo venganza. Era justicia real. Y aún no había comenzado. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos, incluso para una casa donde todo acababa de desmoronarse. Katia fue la primera en notarlo. Andriy estaba distante. Se levantaba más temprano por las mañanas, salía al balcón con el teléfono, pasaba largos ratos en silencio, evitaba el contacto visual. Su silencio la irritaba. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que solía agarrarla por la cintura cuando su madre no miraba. Ahora, estaba más callado que vivo. Katia intentó provocarlo, tops cortos, besos suaves, caricias casuales bajo la mesa. Pero ya no funcionaba. Y ella odiaba cuando algo se le salía de control. Mientras tanto, Olga estaba cambiando. Tranquila, calmada, sin histerias. Salía a hacer diligencias, volvía con expresión fría, pasaba tiempo leyendo documentos, hablaba por teléfono con frecuencia, pero casi nunca en casa. Había algo nuevo en su mirada. Algo peligroso. Katia lo sentía. Pero no comprendía del todo qué era. Una tarde, Olga regresó antes de lo habitual. Entró a la cocina, donde Katia estaba sentada mirando el móvil, y colocó un sobre grande frente a ella sin decir una palabra. Katia lo miró confundida, luego miró a su madre. ¿Qué es esto? Olga no respondió. Simplemente se sentó frente a ella. Katia abrió el sobre lentamente. Dentro había fotografías. A color, nítidas, dolorosamente familiares. Ella y Andriy. En el sofá. En su coche. En la cama. Su rostro, las manos de él, sus caricias. Katia sintió como el corazón le daba un vuelco. ¿Qué demonios es esto? Espetó, empujando las fotos. Olga se mantuvo serena. Esa es tu vida. Como tú la ves. Y ahora déjame mostrarte el otro lado. Sacó un segundo sobre. Contenía documentos. Mensajes. Capturas de pantalla. Nombres de periodistas. Y algo más, un contrato. Tus fotos ya están en varias plataformas privadas. Y hay personas muy interesadas en saber quién es esta joven tan segura de sí misma, la que destruye vidas sin un atisbo de culpa. Katia palideció. Sus labios temblaban. ¿Vas a publicar esto en internet? Balbuceó. Olga esbozó una leve sonrisa. Todavía no. Pero podría. Es tu elección. Ahora mismo estás sentada frente a mí como una ganadora. Pero en unos días, podrías ser conocida de una forma muy distinta. No como una chica con estilo de TikTok, sino como el centro de un escándalo sucio. Katia se levantó lentamente. Le temblaban las manos. ¿Esto es chantaje? ¿Esto es una guerra? Olga se paró frente a ella, a solo un respiro de distancia. No. Esto es la realidad. Y en ella ya no soy la víctima. Y se marchó, dejando a Katia en la cocina, pálida, en silencio, con la mente girando entre cientos de pensamientos. Por primera vez, no sabía qué hacer. Andriy lo había escuchado todo desde el pasillo. No intervino. No se acercó a ninguna de las dos. Solo se sentó en las escaleras y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, comprendió, esta historia no se dirigía hacia la pasión. Se dirigía hacia la caída. Al día siguiente,
la casa seguía en silencio, pero ese silencio ya no tenía poder. Estaba vacío, drenado. Katia no había dormido en toda la noche. Estaba sentada en su habitación con las fotografías esparcidas sobre la cama, el móvil en la mano, deslizando entre decenas de mensajes, pero sin responder a ninguno. Por primera vez, sentía que todo podía salirse de control. Que la Victoria que antes le supo dulce, en realidad estaba envenenada. Su mirada era vacía, su voz inexistente. Su desafío borroso. No sabía qué haría Olga después. Y eso era lo más aterrador. Mientras tanto, Andriy estaba empacando sus cosas. No dijo a dónde iba, no se disculpó, no dejó una nota. Solo guardaba ropa. Despacio. Sin rumbo. Se dio cuenta de que no podía quedarse con ninguna de las dos. Ni con la que traicionó. Ni con la que traicionó junto a ella. Los tres estaban derrotados. Pero solo una salió fortalecida. Olga lo observaba desde el pasillo. Sin emoción. Solo una mirada tranquila. Y una frase. Cuando te vayas, no mires atrás. Él no lo hizo. Y no se despidió. Simplemente desapareció. La puerta se cerró detrás de él, y la casa finalmente volvió a ser solo de ella. Katia no salió. No dijo nada. Solo guardó silencio. Olga se sentó en la cocina con una taza de café y miró por la ventana. El sol brillaba. Cálido, tranquilo, despreocupado. Pero ella lo sabía, los espectadores no ven el sol. La ven a ella. Y ahora ya no le habla a su hija. Ni a su esposo. Te habla a ti. Al oyente. Al espectador. A la persona que la acompañó a través de las 7 partes. Ella no quiere parecer una víctima. No quiere tus lágrimas ni tu compasión. Quiere tus pensamientos. Tu voz. Tu perspectiva sobre todo esto. Porque aún quedan preguntas. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Perdonarías a tu hija? ¿Perdonarías la traición? ¿Los echarías de la casa o harías tu maleta en silencio? ¿O quizás, harías exactamente lo que ella hizo? Con calma. Con inteligencia. Hasta el último movimiento. Porque esta historia no trata solo de traición. Trata de decisiones. De quién te conviertes cuando lo pierdes todo. Y cuando crees que te has roto, de repente te das cuenta de que solo te han forjado. Olga te mira directamente a los ojos. A la cámara. A ti. Y pregunta. ¿Sobrevivirías a esta historia? ¿O te convertirías en parte de ella? Tal vez ya lo eres. Tal vez también te traicionaron. O traicionaste a alguien. Tal vez eras quien se sentaba en silencio en la mesa, fingiendo que no sabía nada. Tal vez hay más de Katia en ti de lo que te gustaría admitir. O tal vez, eres Olga. La que guarda silencio y luego se levanta. Y cuando se levanta, lo rompe todo. Mira bien tu vida. Y pregúntate con sinceridad. ¿Tienes un hogar o un campo de batalla? Este final no es para la historia. Es para ti. Y si tienes algo que decir, escríbelo. En los comentarios. Habla. No te quedes en silencio. Si esta historia te tocó, deja un me gusta. Si quieres más, suscríbete. Porque lo que acabas de escuchar es solo una historia. Y hay muchas más como esta. Y algunas de ellas, podrían ser tuyas.